Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Muy apreciables oyentes, gracias por permitirnos volver a entrar hacia donde usted se encuentre. Sin duda alguna, yo no dudo esto, Dios quiere hablarle en este momento y no es casualidad que usted nos esté escuchando. En el episodio anterior, porque es una serie de enseñanzas que el Señor nos está permitiendo compartir con ustedes, aprendimos sobre cómo saber si estamos amando al dinero. Si usted no pudo escuchar el tema, le invito a que pueda dirigirse a nuestra página de YouTube. Ahí encontrará este material. Escúchelo, por favor. ¿Cómo saber si uno está amando al dinero? Y hablamos de 5 cosas. Hablamos sobre estar dispuestos a hacer lo malo para ganar más, o en este caso a pecar. Esa es una evidencia si estamos amando o no al dinero. Otra evidencia es si estamos contentos con lo que tenemos. Interesante. Otra evidencia es cómo manejamos los extremos económicos. Porque a nuestra vida nos van a llegar momentos de grandes oportunidades y le va a caer a usted su dinerito. ¿Cómo usted se pone cuando le cae eso? Pero también cómo usted se pone cuando no tiene nada en su cartera. Extremos económicos, y ahí es revelador si uno está amando el dinero. Otra cosa es sobre estas señales sobre una vida ostentosa. Hablamos sobre eso. Y finalmente, si somos generosos. Hoy seguiremos hablándoles sobre lo que vamos a estar creciendo en nuestra función de maestros de la Biblia y tomar la Biblia para poder trasladársela a usted bajo los textos bíblicos que nos hablan de la Biblia con respecto al tema del dinero. Hoy voy a tratar de explicarles en 2 puntos lo que tradicionalmente leemos en Proverbios 3:9. Cada vez que usted escuche en su congregación esto, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y lo primero que nos viene a nuestra mente es dinero. Van a recoger las ofrendas. Honra a Jehová con tus bienes. Voy a honrar a Dios, voy a dar mis ofrendas. Bueno, claro, en un sentido está bien considerar ese pensamiento, pero Salomón está profundizando esta verdad porque hay algo más fuerte que el Señor nos quiere hablar sobre aprendiendo a honrar al Señor con el dinero, con los bienes. Bueno, el texto termina en el verso 10, que es la parte que nos gusta. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares se cubrirán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Se ha puesto a considerar qué significa honrar a Dios con nuestros bienes? La versión Palabra de Dios para Todos dice, honra al Señor con tu riqueza y con los primeros frutos de tu cosecha. Voy entonces a considerar esta frase, ¿qué significa honrar a Dios con nuestros bienes? Y voy a plantearla a través de esto. ¿Qué decisiones financieras estamos tomando? Las decisiones nos conducen por el camino ya sea de aumentar o disminuir, ¿cierto? Si usted toma una buena decisión financiera, usted va a dar un agregado a lo que tiene, pero si usted está tomando malas decisiones, usted no va a sumar, va a restar. Ahora, esas decisiones
van a también a ser factor para que usted pueda consolidar correctamente su área financiera o para debilitar. Y generalmente esa debilidad que se da en nuestras finanzas, la tratamos como a veces tratamos una pared desgastada. ¿Qué es lo que hacemos con una pared desgastada? Las pintamos y la pintamos y la pintamos. Pero honestamente, detrás de esa pintura hay una debilidad que no ha sido corregida. Lo ideal sería botar esa pared y levantar una nueva para corregir toda grieta o toda mala edificación. Eso es lo que muchas veces somos llamados a hacer. Y hoy entonces vamos a observar dos principios que nos van a explicar qué es honrar a Dios con el dinero que tenemos. ¿Está listo? Bueno, el primer principio con que usted comienza a honrar a Dios con lo que el Señor le permite tener, escúchelo bien, es cuando entendemos, esto es algo mental, interno, cuando usted tiene el pensamiento de que lo material no debe ser un fin en su vida. Tener más dinero y posesiones no debe ser la principal motivación de nosotros. Claro, es cierto que lo material es fundamental para cubrir las necesidades, como por ejemplo sostener nuestras familias, suplir nuestras necesidades, alcanzar algunas aspiraciones, escuche, legítimas. Alcanzar algunas aspiraciones legítimas. Pero jamás el dinero fue puesto por Dios para que se convierta en el motor de nuestras vidas. Lucas nos habla de una persona que viene a Jesús y en el capítulo 12, verso 13, le dice a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Jesús le va a responder en el verso 14: ¿Quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? En otras palabras, Jesús dijo: yo no tengo que ver con ese asunto. Para Jesús era válido responder así, posiblemente porque él no tenía ninguna autoridad legal para esa familia. Es muy probable que el hermano que estaba tomando la herencia para sí no estaba reconociendo ninguna autoridad en Jesús como para obedecerle. Entonces, Jesús va a compartir en el verso 15 una lección. Lucas 12:15. Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. En otras palabras, Jesús está diciendo: yo no tengo autoridad sobre ustedes, pero puedo decirles. Y eso fue lo que el Señor detectó en el corazón de este individuo. Él bien hubiera podido decirle: ok, ¿cuánto es? 1,000. Bueno, ¿quién es el mayor? ¿Tú? Bueno, 600 para ti y 400 para el menor. Pero él no lo hizo. Pero sí aprovechó para decirnos que la decisión que se tome con esa herencia va a ser crucial. Porque si la decisión que se tome
va a ser tomada en base a un corazón lleno de avaricia, hay un gran problema. Y eso es lo que detectó el Señor en el corazón de este personaje. Lucas 12, la avaricia. Porque de eso concluye. El problema, hermano, con la avaricia es que ésta se encarga de desviar nuestra mirada de lo más importante y nos lleva a enfocarnos solo en lo material. Y este rubro de lo material es lo que nos ofrece el mundo. Por ejemplo, usted va a los juegos de los juegos Walt Disney, por ejemplo. ¿Qué va a encontrar usted en Walt Disney? Juegos, atracciones, diversión. Pero en Walt Disney no le ofrece, usted no le va a ofrecer otra cosa más que eso. Si usted va a Las Vegas, por ejemplo, ¿qué le ofrece Las Vegas? Las Vegas le ofrece dinero, le ofrece diversión, le ofrece distractores extremos que Walt Disney no le ofrece. No sé si me explico. Entonces, el dinero solo puede ofrecer algo. Perdón, el mundo solo nos puede ofrecer algo. Corrijo eso. El mundo solo nos puede ofrecer eso. Ya lo corregí, mi amado hermano. ¿Y qué es lo que nos puede ofrecer el mundo? ¿Paz? ¿Bondad? ¿Generosidad? ¿Gratitud? ¿Contentamiento? No, para nada. El mundo no nos ofrece eso. ¿Sabe qué sí nos ofrece el mundo? Las riquezas, lo material. Entonces, cuando una persona comienza a ver lo material, automáticamente se está anclando al estilo de vida del mundo. Entonces aparece la avaricia, y la avaricia se puede entender como el deseo de tener más y más. Que en esos términos, en el mundo alguien que quiere tener más es, ¿sabe cómo le llama eso? Exitoso. ¿Quién no quiere ser exitoso según el mundo? Exitoso es aquel que todo mundo lo admira, tiene muchas cosas. Pero al final cuando usted ve, lo único que tiene es dinero. Lo único que tiene es fama. Pero de ahí no tiene lo más importante. Entonces la avaricia no es algo que actúa por sí misma. Sabe que es como un vehículo. El vehículo es algo que no actúa por sí solo. Necesita gasolina. ¿Sabe cuál es la gasolina para la avaricia? Es pensamiento. Pensar que la idea de que podemos tener más nos va a hacer más felices. Ese es el combustible, la gasolina de la avaricia. Y ese es el pensamiento de un avaricioso. El avaricioso entiende que su plenitud de vida para nada es Dios, sino la plenitud de vida de un avaricioso es su sueño, sus deseos en sí. Escuche lo que Pablo escribe en Colosenses capítulo 3, verso 5. Así que todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia es idolatría. En la vida de un avaricioso se van formando ideas mundanas. ¿Qué ideas? Primero, la idea de que mientras más tiene una persona, más importante es. Un avaricioso asocia su valor como persona al nivel de las cosas que consume. Por ejemplo, cuando un avaricioso va a un buen restaurante, quiere que otros lo vean y sepan que él está ahí.
Y eso lo hace sentirse valioso e importante. Otra cosa que hace el avaricioso es tener más bienes materiales y considerar que eso siempre es mejor. Y entonces lo está llevando a tener cosas nuevas. Escuche esto, por favor. Eso le lleva a confundir el disfrutar del estreno de algo nuevo con gozo. Pero esas son dos cosas muy diferentes. Lo primero es transitorio y material, mientras que lo segundo es eterno, si lo llegase a tener en Dios. Entonces la avaricia es la capacidad de adherirse a la vida de una persona sin importar su estatus. Hermanos, hay gente con pocos recursos que son avariciosos y hay gente con muchos recursos que no lo son. La realidad es que ningún pecado es parte de la clase social. Pero volvamos al texto de Lucas, donde Jesús, capítulo 12, verso 15, Jesús da una advertencia. Cuídense, estén atentos. Esto habla de la avaricia, que tiene algo que no se le pinta y que solo con verlo lo va a rechazar. No, la avaricia es muy sutil. Si no nos cuidamos, ella puede entrar en nuestros corazones sin que nos percatemos. La avaricia es sigilosa, hermano. Si no estamos atentos, nuestro corazón podría ir con facilidad a la dirección de asociarnos solo a lo material y pensar que de esa manera valemos. Que a través de lo material ahí vamos a encontrar el gozo y empezamos en ese ciclo de pecado que se llama la avaricia. Entonces tenemos que considerar por qué Jesús nos está dando esa advertencia. Jesús nos advierte porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en esos bienes. Cuando Jesús está hablando acá de la vida, lo hace en un sentido amplio y se está refiriendo a lo que la vida es y representa. No es lo que la vida nos puede ofrecer. Alguien puede tener poco y tener vida, pero también puede tener mucho y no tener vida. Así que ella no consiste en lo que tiene abundancia, ni mucho menos en los bienes. Esa es una gran lección, hermano, pero también es una advertencia. Entonces, el dinero lo tenemos que ver como cuando uno va manejando y uno ve el semáforo. Ese semáforo nos tira colores y los colores nos dicen, ¿vas bien o para? Eso es Lucas 12:15. En Éxodo 20, que está en el listado de los mandamientos, digámoslo así, el resumen de toda la ley de Dios, en el verso 17 dice, no codiciarás. Eso significa, estás deseando más. Pero ¿sabe algo, hermano? Este mandamiento constantemente es incumplido y nadie considera que quebrantarlo es pecado. Así que esto nos da la idea de que las personas están creando esa licencia para la avaricia. En todo círculo empresarial siempre hay ambición de una persona y esa ambición la están aplaudiendo. La palabra de Dios aplaude la empresa, la iniciativa, el ser trabajador, el ser productivo, el ser excelente. Lo que no está aplaudiendo es crear esa idea de acumular y tener logros, que eso le va a dar sentido, plenitud a nuestra vida o valor, y dejar a un lado a Dios.
y dejar a un lado la obra de Cristo. Eso jamás, jamás puede ser insustituible. La obra de Cristo, el amor de Dios, es la más grande cosa que le pudo haber sucedido a una persona que ha recibido y ha puesto su confianza en Él. Y no tiene comparación, ni siquiera con el éxito humano. Así que si nosotros nos establecemos y nos enfocamos en lo primero que es espiritual, entonces nuestra vida la vamos a cuidar de eso que se llama avaricia. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque la Biblia dice que debemos honrar a Dios con el dinero. Y no podemos honrar a Dios si lo material se convierte en un fin en nuestra vida. Alguien que piensa que teniendo más vale más, no puede honrar a Dios con ello. Mateo, el Evangelio de Mateo, nos habla de una parábola. La parábola del sembrador, donde Jesús cuenta la historia de un sembrador que esparce una semilla y cae en diferentes tipos de terreno. Luego Jesús explica la parábola y nos dice que la semilla representa la palabra de Dios. Esta cuando fue, una parte cayó en un camino, otra parte cayó en espinos y otra parte cayó en piedras y otra parte en buena tierra. Según Jesús y su explicación, la semilla que representaba la palabra de Dios que cayó entre espinos no dio fruto, porque dice que fue ahogada por los espinos. Eso es una ley natural. Pero en su explicación Jesús le pone nombre propio a esos espinos. Y en el capítulo 13, verso 22 dice que esos espinos son los afanes o las ideas o las preocupaciones de este mundo, y luego le agrega el engaño del dinero. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando habla del engaño del dinero? Bueno, cambiemos mejor la pregunta. Si el dinero fuera una persona y diera un discurso, ¿qué cree que nos diría don Dinero? A ver, déjenme imaginarme un momento el discurso de Mr. Money, el señor Dinero. Yo puedo llenarles y darles valor. Si me tienen a mí en sus casas, lo tienen todo y pueden hacer todo. Si me tienen a mí, la gente los va a respetar y los va a buscar. De hecho, si me tienen a mí, van a ser más que los demás. Yo creo que así sería el discurso de don Dinero, si el dinero pudiera hablar. De hecho, por la forma en que muchas personas viven, creo que es un discurso al que la mayoría de personas se le ha dado su atención. Entonces Jesús nos dice que este discurso es engañoso. Porque leemos una vez más lo que Lucas 12:15 dice, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en eso. Salomón, uno de los hombres más ricos en su época y más sabios, escribió en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se va a saciar de dinero, y el que ama la abundancia no se va a saciar de ganancias. También esto es vanidad. Y aquí podríamos decir que el que ama la ganancia es como el que bebe agua salada para aliviar su sed. Cree que está eliminando su sed, cuando en realidad lo que está pasando es que se está envenenando. Cada trago que le da le va a dar más sed, y mientras más sed tiene, más bebe. Mientras más bebe, más daño se hace. Así es el efecto de la riqueza en alguien que ha llenado su corazón de avaricia. Muy bien.
En 1 Timoteo leemos un escrito de Pablo en su capítulo número 6, versos 9 y 10. Dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Aquí Pablo le está exponiendo a Timoteo cómo el deseo de tener dinero se convierte en algo tóxico. Pablo no está diciendo que todos los ricos están intoxicados. Pablo está diciendo que el que desea dinero cae en muchos deseos necios y dañinos. Ese deseo conduce a la persona a tomar decisiones que van a traer consecuencias, que en este caso será ruina y perdición. Por ejemplo, alguien desea ser rico y ese deseo le lleva a conducir a seleccionar amistades. Obviamente va a seleccionar personas ricas, no personas espirituales, sino ricas. Porque la idea detrás de esto podría ser que hacer amigos ricos nos permite escalar. Ese es solo un ejemplo de uno de los deseos necios que proviene del deseo de enriquecernos. Muchas personas comienzan con el deseo y lo logran. Pero lo que no se dice es que eso lo logran, pero pierden a sus familias en su intento. Logran tener mucho dinero, pero al final no tienen con quién disfrutarlo. En este proceso, incluso cuando se les llama la atención sobre su conducta, ellos argumentan que perseguían el dinero. ¿Y cuál es su argumento? Porque buscaban el bienestar de su familia. Pero, hermano, eso es triste porque nunca se percataron a tiempo de que la mayor necesidad de su familia no es lo material. La mayor necesidad de su familia, de sus hijos, de su esposo, de su esposa, es su amor, es su afecto, es el cuidado moral, el cuidado espiritual. Entonces, la persona que quiere enriquecerse va a tener problemas en muchas áreas de su vida. Y de ahí nace ese pensamiento. ¿Quiere usted honrar a Dios? La mejor honra que usted le puede dar inicia quitándose ese pensamiento de que el dinero y las posesiones le van a dar a usted su felicidad. Le van a dar su propósito, le van a dar su fin. Para nada, hermanos. Cuando uno quiere honrar a Dios con ese pensamiento, no lo va a honrar. Muy bien, pero le dije que eran dos pensamientos. El primero, debemos de considerar en cuanto al manejo del dinero, que el dinero y las posesiones no pueden ser nuestro fin ni nuestro propósito. Eso es honrar a Dios con mis bienes. Fíjese que ni siquiera ha dado, pero ya con el pensamiento, con su perspectiva, usted ya está dando honra a Dios. Muy bien. El segundo pensamiento que nos va a ayudar a honrar a Dios con nuestros bienes es cuando yo me considero mayordomo y no dueño del dinero. Esto es fundamental, hermano, y muy bíblico, por cierto. Según la Biblia, ¿quién es el verdadero dueño del dinero que usted tiene? Según la Biblia, no según usted ni según el departamento de
el ministerio de trabajo. No, veamos la Biblia, por favor. Y aquí vamos a usar mucho la Escritura. Así que le voy a bombardear de textos a continuación. En el Salmo 24, versículo número 1 dice: la tierra es del Señor, el mundo y todos los que viven en él. Primer pasaje. Vamos al segundo pasaje. Este está en Ageo, capítulo 2, versículo número 8. Dice: el Señor Todopoderoso dice también: el oro y la plata son míos. Vamos a otra escritura. Esta está en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14. Dice: mira, el Señor tu Dios pertenece en los cielos, incluso los cielos más altos, y la tierra, y todo lo que hay en ella. Bueno, vamos a otra escritura. Job capítulo número 41, versículo número 11. Dice: ¿quién se ha enfrentado a mí alguna vez y ha ganado? Todo lo que hay bajo el cielo me pertenece. Muy bien. Permítame uno más. Salmo 50, versículo 12. Si tuviera hambre, no te lo diría, porque soy dueño del mundo y de todo lo que hay en él. Entonces, según la Biblia, ¿quién es el verdadero dueño de todo lo que tenemos? Los textos que acabamos de leer nos enseñan que Dios es el dueño de todo, incluso de nosotros. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 6:20, porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, hermana, le pertenecemos a Dios. En varias dimensiones. Le pertenecemos primero por creación, pero también le pertenecemos por redención. Dios nos creó y por lo tanto Él es nuestro dueño. Dios nos redimió, nos compró por sangre y por tanto somos suyos. Y aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo y nos hemos sometido a su señorío en nuestras vidas, ya no nos pertenecemos, sino le pertenecemos. Somos posesión especial de Dios. Y de esa manera, de Dios no solo le pertenecen las riquezas, hay algo más que a Él le pertenece y que se lo voy a describir a continuación en el texto de Deuteronomio 8:18. En los textos anteriores aprendimos que Dios es el dueño de todo, hasta de usted y de mí, de lo que tenemos. Pero este texto nos va a dar más luz. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da poder para obtener riqueza. Ajá. Entonces, aquí encontramos algo más. Que si llegamos a tener dinero, es porque Él nos dio oportunidad. ¿A quién le pertenece la oportunidad? A Dios. Él nos dio capacidad. ¿A quién le pertenece la capacidad? A Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y hay otro texto que se lo voy a compartir. Y estos son textos que son textos de boxeo. Permítame describirlo de esa manera, textos de boxeo. Porque en el boxeo hay golpes, pero hay golpes que duelen más. ¿Saben cuáles son los golpes que duelen más? Los que van al hígado. Y estos son golpes al hígado.
golpes al ego. Dice primera de Samuel 2:7, el Señor a unos da pobreza y a otros riqueza. A unos humilla, pero a otros enaltece. Esa es la realidad, hermano. La realidad es que Dios reparte como Él quiere. En cuestiones de capacidad, en cuestiones de propósito. Si esto es cierto, entonces la pregunta sería, que yo creo que es cierto porque la Biblia así lo dice, ¿qué tenemos en realidad? Conclusión en términos teológicos bíblicos, nadie realmente es dueño de nada. Es decir, ninguno de nosotros tiene la titularidad de nada. En última instancia, en la propiedad cósmica de las cosas, como dijo Salomón, ¿cómo salimos del vientre de nuestra mamá? Desnudo. ¿Y cómo volveremos? Como venimos. Como dice también el texto, nada sacamos del fruto de nuestro trabajo porque no podemos llevarnos en la mano algo. Le voy a contar la siguiente historia de un individuo que le dijo a su familia que su último deseo era que cuando él muriera lo sepultaran con todas sus posesiones. Así que cuando este hombre murió, alguien le preguntó a su esposa cómo quería honrar a su esposo con ese deseo y ella respondió, le hice un cheque por el valor de todo el dinero que él poseía y todo su patrimonio. Se lo puse en el ataúd para que lo cobrara. Aunque esta historia es graciosa, hasta ridícula, la realidad es que el afán con que muchos persiguen y acumulan dinero y posesiones da la impresión de que mucha gente tendría la misma actitud de ser sepultados con lo que poseen. Pero la realidad, estimado hermano, es que no nos llevamos nada de este mundo. Tal como Job afirmó al perderlo todo. Job 1:21, él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, sé que esto puede parecer que el dinero o los bienes materiales simplemente no tienen valor o no tienen importancia. Pero realmente no es lo que se está queriendo enseñar. Lo que le estamos diciendo es que siempre detrás del dinero hay algo mejor. Siempre hay algo mejor que podamos hacer más que hacer dinero, más que buscar dinero. Y es buscar de Dios. Eso es lo que al final queremos enseñarle. Lo material es algo pasajero, pero lo espiritual es algo eterno. Y aquí aprendamos, no somos los dueños de nada. Bíblicamente, lo que llegamos a ser es solo mayordomos. ¿Y qué es un mayordomo? Es alguien que por delegación de alguien superior comienza a administrar, a supervisar propiedades, dinero o cosas de valor. Es quien opera bajo responsabilidad delegada. Mire lo que David dice acerca del ser humano en el Salmo 8, versículo 5 y 6. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo favoreciste de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Estas palabras aluden al ser humano. David, inspirado por el Espíritu Santo, habla de que Dios nos ha dado el poder, Deuteronomio. Y ese poder es esa corona de gloria y majestad. ¿En qué sentido?
que somos menores que los ángeles en cuanto a creación y poder, pero tenemos la imagen de Dios en nosotros. Y eso es lo único glorioso en la creación. Luego, nuestras facultades humanas son el reflejo de eso divino. En ese sentido, es que hemos sido coronados. Pero eso no tiene que ver con dinero, eso tiene que ver con algo espiritual. Algo que no necesitamos el dinero para llegarlo a ser en realidad. Y luego tenemos la autoridad, porque dice el pasaje que lo hiciste señorear sobre las obras de sus manos. Entonces, aquí lo que en los textos nos están queriendo hablar es que todo esto es para que utilicemos toda esa honra y lo administremos. Y eso es la mayordomía. Un ejemplo de mayordomía para entender de una mejor manera es el ejemplo de José, el hijo de Jacob, que fue llevado a Egipto y estaba sometido como esclavo a un amo. Y dice Génesis 39, versos 3, verso 4 y verso 6, se lo voy a leer tal cual, se lo menciono para ahorrar tiempo. Vio su amo que el Señor estaba con él, y el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser un siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en sus manos todo lo que poseía. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto de pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Veámoslo. José no era dueño de eso, pero sí lo administraba y controlaba a los empleados. Todo estaba en las manos de José y su amo no se preocupaba de nada. ¿Por qué? Porque José era un buen mayordomo, porque se encargaba correctamente de los asuntos de su amo. Y ese es nuestro caso. Debiéramos de vivir apuntando de esa manera. Yo me encargo de los asuntos de mi amo, de mi Señor, el dueño de este mundo. Entonces, ¿qué implica para nosotros ser mayordomos de Dios? Y con esto vamos a cerrar, porque déjeme hablarle de unas 4 o 5 cosas. Primero, ser mayordomo requiere de varias actitudes. La actitud de confianza en la provisión de Dios. Mateo 6 nos habla del Sermón del Monte. Y ahí el Señor Jesús dijo que miraran al cielo y que viéramos las aves, que ellos no siembran, ni ciegan, ni recogen. Sin embargo, Dios las alimenta. Y esto es bien importante, hermano, considerarlo, esa confianza de la provisión de Dios, porque todo buen mayordomo empieza su trabajo de allí, consciente de que sobre él hay alguien superior, un Dios y Padre que lo está ayudando, que lo está cubriendo y que está apoyando su trabajo y su esfuerzo. Así que el mayordomo siempre está esperando confiadamente la intervención del Padre. Confía en la provisión de Dios. Pero eso no lo vuelve a él perezoso ni descuidado, sino todo lo contrario, lo convierte en buen mayordomo porque quiere hacer todas las cosas para su Dios. La segunda actitud de un buen mayordomo no solo es aquel que confía en la provisión de Dios, sino que está contento con lo que tiene. Está contento con lo que tiene. Hermano, el contentamiento es una buena señal de que hay una mayordomía. ¿Por qué? Porque sabe que lo que tiene se lo dio su superior, Dios, y Él le asigna recursos.
y sabe que lo que tiene es lo que necesita y por eso es que está contento. Hermano, esa es una debilidad de la mayoría de nosotros, no estar contentos de lo que Dios nos da. ¿Cómo es que Él da? Dios da en la porción que nos asigna, que es justa a la que necesitamos para cumplir sus propósitos. Si usted no está contento, si yo no estoy contento, no es porque Dios se haya equivocado en la repartición, es porque nuestro corazón se llenó de avaricia. Porque Dios nunca se equivoca con lo que nos da. Pablo habla acerca de contentarse en Filipenses 4 cuando haya escasez, pero también cuando haya prosperidad. Y la palabra que más se repite del verso 11 al 13 es he aprendido, y esto es lo que hace un mayordomo. Un mayordomo aprende. A veces Dios tiene que someternos a una serie de circunstancias para que aprendamos a estar contentos. De hecho, la falta de contentamiento puede ser un mal en función, no importando si se tenga mucho o poco dinero. Aún con lo mucho que tienen algunas personas, no llegan a estar contentas y muestra que el problema no es tener más. Ya usted sabe por qué esas personas no están contentas. Una tercera actitud de mayordomía es aceptar las situaciones económicas que vengan. Dice en el ejemplo de la vida de Job que Job era el más grande de todos los hijos de Oriente y sus posesiones eran abundantes. Pero en apenas 7 versículos del primer capítulo, Job tiene una serie de circunstancias que Dios permitió, incluyendo perder a sus hijos y perder todos sus bienes. Y cuando uno de los siervos de Job había escapado de la tragedia, informó a su amo sobre su pérdida. En el texto del capítulo 1 de Job nos habla que él rasgó sus vestiduras como señal de duelo. Pero ya se lo leía a usted. ¿Cuál fue la postura de Job? Nada traje desde que salí del vientre de mi madre, nada me llevaré. Y bendijo a Dios por lo que había perdido. En palabras simples, Job había entendido si Dios le había dado todo, él podría quitarle todo y él no iba a cuestionar nada. Ahora, eso no significa que Job no experimentó el quebranto, el dolor cuando se enteró de sus pérdidas. Pero lo que sí es claro es que Job entendió que todo lo que le había dado Dios era de él. Y por lo tanto Dios tenía el derecho de disponer de eso. Eso es ver a Dios como dueño y Señor. Y eso es verse a uno como un mayordomo. Otra cuarta actitud de que estoy siendo un buen mayordomo es que cuando el mayordomo tiene éxito, ese éxito no le afecta. No hay razones para cuestionar lo que el dueño hace con sus bienes. Por ejemplo, si en una empresa, en el trabajo, alguien con un mismo cargo recibe más ingresos, ¿podríamos nosotros quejarnos y murmurar? En última instancia, hermanos, no podemos hacer nada porque la empresa no es suya ni mía, es de otros. Y el dueño hace lo que quiere. Yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando, porque si no lo hago, ¿qué pasa? Me van a despedir. Aquí viene la envidia. La envidia es una prima hermana de la avaricia.
Cuando envidio a otro, estoy cuestionando al dueño de los recursos que decido darle a él más que a mí. De hecho, en el libro de los Salmos, varias veces a David y los profetas advierten sobre no envidiar la prosperidad del impío. A veces a ellos les llegaba esa situación de ver la prosperidad de los malos. Y ellos decían, ¿qué es esto? ¿Por qué Dios permite eso? Hermano, el éxito ajeno no afecta cuando hay una correcta mayordomía. De hecho, el sentirnos mayordomos es una clave para no sentir el éxito de otros. Si veo a alguien que le va bien, que prosperó de forma legítima, qué bueno. En ocasiones Dios decide prosperar al buen trabajador. Qué bueno. Así dice el mayordomo. Otra cosa que le pasa al mayordomo, y voy cerrando, es que el éxito no lo enorgullece. Vamos a suponer que usted es el mejor trabajador de la empresa donde está, el que más tiene disciplina, habilidad, prontitud, inteligencia, productividad. Pregunta, según lo aprendido, ¿de dónde usted obtuvo todo esto? De Dios. La disciplina, la inteligencia, la productividad, las capacidades se las dio Dios. Entonces, cuando entendemos que solo somos mayordomos, sabemos que eso nos lo da Dios y entonces guardamos humildad y reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios, porque Él es el que permite que nos distingan. Por eso, Pablo escribe en 1 Corintios un texto muy bonito, verso 7 del capítulo 4. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si lo hubieras recibido? Este es un texto que habla sobre los dones, pero aquí la verdad se puede aplicar a otros aspectos de la vida porque nos recuerda que nada es nuestro. Mientras más éxito y cosas tenemos, más agradecidos y humildes debiéramos de ser, porque hemos sido grandemente favorecidos. Entonces, hermano, el dinero y las posesiones ejercen una presión atractiva. Por eso necesitamos desintoxicarnos. Y la forma de hacerlo es aprendiendo a honrar a Dios con lo que Él nos da. ¿Y cómo lo hacemos? Aprendimos dos cosas y yo se las resumo en dos frases. Número 1, lo material no debe ser un fin en nuestra vida. Ese es un pensamiento. Ahí empieza la honra con nuestro dinero. La honra con nuestro dinero no es cuando usted agarra su cartera, saca un billete y lo da. No, ese es el resultado de lo que usted piensa. Pero si usted da eso pensando de que lo material es lo más importante, usted no ha honrado, aunque dé el color del billete más valioso. Ahí es donde empezamos a honrar a Dios con lo que pensamos en relación a lo material. Y lo otro es la actitud de no creernos dueños, sino somos mayordomos únicamente. Amén. Siga usted la programación de Radio Vea y no se pierda la próxima semana la siguiente parte de esta serie de enseñanzas. Bendiciones de Dios para su vida. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema
Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 42 35 74 57 y para el extranjero más 502 42 35 74 57. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.